Muy buenas tardes, muchas gracias. Bienvenidos a esta edición de cuarentena del lado P. Vamos a debutar con estas nuevas condiciones que nos impone la pandemia en todo el país, la situación de tener que quedarnos en casa, pero nosotros queríamos seguir informándonos, queríamos seguir trayendo lo que siempre hemos hecho desde que comenzó este ciclo aquí en el Grupo Cielo. En este caso, a través de la plataforma de Infocielo vamos a debatir temas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires, temas que tienen que ver con nuestra agenda de todos los días. Hemos invitado para charlar sobre uno de los temas que tienen que ver con esa actualidad, que es la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Hemos invitado a un legislador y al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque bueno, han intervenido de alguna manera en esta polémica y en este debate. Así que los saludamos y ya mismo nos metemos en la charla. Guido Lorenzino, defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Vamos a probar a ver si estamos saliendo bien el sonido y demás. Sí, ¿cómo va, Fabián? Buenas tardes. Bueno, muy bien, muchas gracias por prestarte a esta charla. Y Pablo Garate, legislador provincial por la sexta sección electoral, un hombre de Tres Arroyos. Muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Fabián? Buenas tardes, muy bien. Saludo a Guido, ya que estoy, aprovecho. Bueno, muy bien. Nos metemos de lleno. Gracias, Pablo, ¿cómo va? Ahí está, tiene un poquitito de retraso en el audio, pero bueno, vamos a tratar de charlar un poco. Hace unos días se instaló una polémica muy fuerte por el tema de los presos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Guido Lorenzino intervino en la comisión interjurisdiccional que convocó Axel Kicillof. ¿Para qué? ¿Para qué era esa comisión? ¿Esa comisión intentaba bajar línea a los jueces? No, hay una mesa que convocó por pedido de la Corte Suprema ante el hacinamiento público del sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires a fin del año pasado. En ese marco, el nuevo gobierno, en cabeza del ministro Alac, convocó a todas las partes, a la Corte, a la Procuración, la Casación, la Defensoría del Pueblo, organismos de derechos humanos, a los jueces, a los abogados, universidades, y se empezó a analizar, allá por los primeros días del mes de enero, la situación de gravedad que existía en el sistema, que tiene una superpoblación que duplica la capacidad posible. Como siempre decimos, esto no empezó ni con el gobierno anterior ni en el otro, sino lleva muchos años, pero en los últimos 4 años se acentuó el crecimiento de las condiciones de hacinamiento de los detenidos y las detenidas. En ese marco, la Corte pidió armar un ámbito institucional y se creó ese ámbito. Y en ese ámbito se empezó a ver de qué manera, hay una cuestión básica, se mejoran primero las condiciones de detención, porque hoy los presos entran de una manera y salen en general bastante peor. Y el segundo tema es la cuestión numérica, de qué manera había entre todos construir la Corte, la Procuración, el Poder Ejecutivo, la Legislatura, un ámbito de racionalidad a la hora de detener a la gente. Hay mucha gente claro, que está detenida por primera vez, hay mucha gente que se descomprimía el sistema y eso fue lo que se trabajó en los meses hasta que vino la pandemia. Claro, Garate, ¿la legislatura no tuvo intervención en esa convocatoria del gobierno de la provincia, o por lo menos los sectores que representan ustedes de la oposición? No, nosotros en realidad en esa mesa no hemos tenido intervención, pero de cualquier manera, como bien dice Guido, esto es un problema que tiene la provincia de Buenos Aires desde hace bastante tiempo, que la verdad que en algún momento definitivamente y decididamente hay que encarar una solución y una respuesta, porque está claro que la situación es un poco la que plantea Guido, desde el punto de vista del hacinamiento, desde el punto de vista de un montón de situaciones que no son las idóneas para poder cumplir con lo que la Constitución dice, que es la resocialización de quien pasa por una unidad penitenciaria por haber cometido un delito. En eso me parece que obviamente hay un saldo pendiente. Claro. ¿Y cómo se llega, Guido Lorenzino, en este caso, digamos, de este diagnóstico en el cual coinciden, en este caso, legisladores del oficialismo, como Garate y también la Defensoría del Pueblo, a la polémica en la cual, a partir de una decisión judicial, comienza a haber una situación de algunas
irregularidades en la liberación de presos o en el otorgamiento de beneficios procesales a presos y que termina estallando de una manera tal que, digamos, de alguna manera vuelve todo para atrás con el fallo de la Corte de los últimos días. Digamos, ¿qué fue lo que pasó en el medio, de acuerdo con su criterio? En el medio hubo dos resoluciones, una resolución del procurador solicitando la mirada de los fiscales y de los defensores de las causas en donde personas que están detenidas podrían cumplir su condena en el marco de la pandemia en su casa o tener salidas transitorias, y después una decisión de la Corte también en esa línea de mirar y revisar las causas a los jueces de ejecución para empezar a descomprimir los sectores más vulnerables. Obviamente se hizo mal, porque una resolución que tendría que haber priorizado a los sectores más vulnerables, a las primeras condenas, a la gente que tenía salidas transitorias, a las mujeres embarazadas o con niños menores, terminó sacando violadores, no importa si fueron 1, 100 o 200. Se hizo mal, se aplicó mal y terminó volviéndose todo a foja cero. Por eso yo creo que es un tema que nos va a quedar pendiente, que lamentablemente lo que se construyó en este tiempo va a ser muy difícil avanzar porque quedó todo muy sesgado desde miradas muy ideológicas, muy antagónicas, y lo que tenemos que hacer es lo que dice Pablo, hay que volver a sentarse. El problema penitenciario es un problema estructural de la democracia, una deuda pendiente de este gobierno, del anterior, y si no se resuelve del que viene, donde tenemos que estar todos, oficialismo, oposición, todos los poderes del Estado, y empezar a construir una salida en el mediano y largo plazo. Esto lo que buscaba abordar era el corto plazo, pero bueno, claramente está manchado hoy por distintos intereses y me parece que hay que rebobinar y arrancar de cero. Pablo, digamos, ustedes desde un sector del oficialismo integran, por supuesto, el Frente de Todos, plantearon con fuerza desde el principio la posibilidad de, bueno, a aquel juez que haga las cosas que no corresponden, vamos a ir de frente a presentar un pedido de juicio político. Lo hicieron con un juez, o usted lo hizo con un juez de Bahía Blanca. Digamos, esa cuestión no interfirió para nada dentro del oficialismo, no hizo un poco de ruido, porque parecía como que el gobierno en alguna medida tenía esta idea de, bueno, de descomprimir y eso, y usted va contra un juez que había dejado en libertad o otorgado la domiciliaria a un hombre que estaba preso. A ver, a mí me parece que hay que poner las cosas en contexto. Para lo que vos decís, a ver, como lo dijo Sergio Massa en un reportaje del fin de semana, el Frente de Todos es una coalición política donde ninguno de los que llegamos a esa coalición política dejamos de ser lo que éramos antes. Sergio Massa es el autor y el propulsor de la ley de víctimas, con lo cual nosotros tenemos una posición muy clara con respecto a esta situación, en defensa de las víctimas, en la protección de todos los ciudadanos. Entonces, además tenemos una responsabilidad pública. La verdad que tenemos la responsabilidad pública de ver algunas cosas que nos están pasando, y yo veo que además de algunas cosas que dijo Guido, que las comparto, las medidas súper ideologizadas de algunos que intentaron incluso dañar al presidente o al gobernador en fallo que tenía que ver con la justicia, también está la mirada del Poder Judicial, que muchas veces tiene una mirada muy corporativa, muy cerrada, muy fuera de lo que pasa en la comunidad. Si yo te cuento los pormenores de los por qué nosotros iniciamos un juicio político en Bahía Blanca, vos te vas a dar cuenta que este juez a nosotros muy claramente incumplió un montón de normativa legal que obviamente genera causales para iniciar el juicio político. Pero al margen de eso, hoy, por ejemplo, nosotros tenemos, hoy tengo una mamá que me está llamando de Bahía Blanca, que tiene a un ex policía, diríamos, con arresto domiciliario, que ya amenazaba a la víctima desde la cárcel que le iba a matar, y sin embargo nunca nadie le notificó que iba a estar excarcelado, que además de todo no se cumplían ni siquiera con algunos métodos, por ejemplo, de control. En el caso que nosotros iniciamos el juicio político, no se hizo el informe interdisciplinario del servicio penitenciario, se violó la ley de víctima, la ley de protección integral de la mujer, no se le dio paso al asesor de incapaces cuando la víctima tenía un retraso madurativo, no se le notificó a la víctima de ninguna manera, y la víctima se enteró, y su familia y su representación legal se enteraron 22 días después de que ya estaba excarcelado, por teléfono y por los medios de prensa. En realidad ahora hizo otra cosa más grave el juez. Cuando lo volvió a la unidad penitenciaria, porque después volvió para atrás con la medida, le mandó un
un mensaje de texto a la abogada de la víctima diciéndole ya volvió, o sea, como una manera clara de intentar zafar. Entonces a mí me parece que al margen de las miradas ideológicas que, insisto, tienen que ver con alguien que decía se liberó masivamente a todo el mundo y después alguien que decía no pasa nada, en el medio hay una situación de equilibrio, claro, donde hay que mirar qué jueces actuaron bien y qué jueces actuaron mal. Hace unos días el Colegio de Magistrados sacó un comunicado donde decía que iba a haber cientos o miles de juicios políticos. Bueno, eso no va a pasar, porque no todos los jueces actúan mal. Guido, usted intervino, ha participado en la función ejecutiva en gobiernos anteriores. ¿Existe la presión o existen herramientas para orientar que los jueces se vuelquen hacia un lado o hacia el otro? Concretamente, ¿usted cree que en algún momento, por gestos, por acciones, o si quiere por declaraciones, el gobierno bonaerense dio la impresión de que tenían que irse hacia una dirección y entonces los jueces se sintieron presionados? ¿Puede ocurrir eso? El fallo de la Corte es el que convoca a esta mesa. El gobierno bonaerense es parte y es el que aglutina a todos los actores a través del ministro de Justicia, pero fue la Corte a fin de año, a través del informe de la casación penal, donde proponía la situación esta de hacinamiento y de gravedad institucional en el sistema penitenciario, que empieza a solicitar medidas alternativas y que entre todos reflexionemos a ver de qué manera descomprimíamos un sistema que ya claramente no está cumpliendo su función de resocialización. Pero como bien dice Pablo, esto no es una patente de corso para que cualquiera haga cualquier cosa. Cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que están mal. El juez que escarcela a una víctima a una persona que violó, o una persona que cometió un femicidio, no está cumpliendo su mandato. O sea, nadie le está pidiendo eso. Todo lo que estamos reflexionando es: construyamos cuáles son los sectores más vulnerables, empecemos a pensar si en esos grupos vulnerables o de primeras condenas se puede empezar a buscar medidas alternativas, y esa construcción nos tiene que ir dando la posibilidad de descomprimir el sistema. Nadie está hablando de violadores, de asesinos, de delincuentes graves. Los jueces que interpretan eso claramente nos están tomando el pelo a toda la sociedad, al gobierno, a los legisladores, a todos. Así que por eso decía, una buena idea de la Corte, una buena decisión de la Corte, una mesa que realmente va a tener que seguir funcionando porque el problema va a seguir estando. Claro, ahí se cortó un poquito al final. Pero muy bien actuaron muchos legisladores, que tema que gente está estallado, explotado y que no está cumpliendo ninguna de las cuestiones. Claro, Pablo, te vuelvo ahí porque nos pide que los tratemos bien, que las cárceles sean... Ahí se corta un poquito, Guido, pero Pablo, ¿vos ves posible que pueda retomarse esta senda que se había iniciado con el actual gobierno de por lo menos debatir y volver a la mesa interjurisdiccional para el tratamiento de la cuestión carcelaria, o toda esta polémica puede llegar a volver para atrás y hacer reflexionar al gobierno y que vaya por otro lado la cuestión, digamos? No, yo creo que, hay que estar siempre sentado en las mesas donde se pueden diseñar con los distintos actores, incluso transformaciones profundas, como en este caso de todo lo que es el sistema penitenciario. Ahora, estamos hablando de una pata de esto que, como estaba contando Guido, es el sistema penitenciario con todas sus debilidades, que me parece que claramente hay que encararlo. A mí me parece que la Corte, que el gobierno y que muchos actores estén trabajando sobre ese tema es importante. Ahora también está la otra pata, que para nosotros es muy importante, que es la pata de la justicia. La pata de una justicia que recupere el sentido común, que recupere el equilibrio, que recupere el sentido de vivir en convivencias sociales, es decir, en esto de que los fallos judiciales, si bien nosotros no vamos a cuestionar el fondo de los fallos en el punto de vista de lo que opina el juez, pero sí en el marco en el que estamos viviendo. No puede ser que las víctimas sean las últimas personas que se enteran ante cualquier beneficio que se le otorga a alguien que está cumpliendo una condena. Entonces, nosotros me parece que lo que hay que volver es a un equilibrio. Obviamente, nosotros somos muy claros, Sergio lo ha dicho, el presidente ha sido muy claro, el gobernador ha sido muy claro. Yo creo que no hay posibilidad de que ni el presidente ni el gobernador influya sobre un juez de ejecución penal en el sur de la provincia de Buenos Aires, donde decide por su cuenta y donde ha decidido que la mayoría de los casos claramente son casos que tienen que ver con delitos graves y gravísimos
donde además el sistema tiene un problema, que por ejemplo, en casos como estos, no se le podía poner ni siquiera los métodos electrónicos para controlar si efectivamente cumplía la medida o no cumplía. Entonces, volver a poner en el centro de la cuestión penal también a la víctima, desde el punto de vista de que aunque sea pueda opinar, hacerse oír cuando pasa, porque no todos los casos judiciales son exactamente iguales, por eso no hay que apresurarse ni hablar generalidades. A mí me parece que la justicia y la reforma de la justicia es algo todavía pendiente en muchos aspectos, en el acceso a la justicia, como decía Sergio hace unos días, en un reportaje. A mí me parece que la posibilidad de que los ciudadanos comunes, los legisladores, podamos controlar el funcionamiento de la justicia como le rendimos cuenta a la sociedad, también me parece que es posible. No en términos de las sentencias, sino en términos de que la sociedad tiene una expectativa de que la justicia de alguna manera recupere eso que decía antes, que es el sentido común. Bien. Pablo, ahí lo hemos perdido por un momento al defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ahí está. Mirá, Guido, como para cerrar, porque ahí Pablo nos explicaba cómo podría llegar a seguir mientras se cortó la comunicación por un momento. Te dejo para el cierre que nos cuentes si vos ves posible que se retome alguna vez, después de toda esta polémica, algún camino que pueda llegar a conducir a tener una solución un poco más definitiva del tema de las cárceles en la provincia. Un minuto para cerrar y te agradezco desde ya. Yo creo que es necesario institucionalizar un ámbito donde estemos nosotros, la Defensoría, donde estén las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, el Gobierno, el Poder Judicial, las organizaciones civiles, las víctimas, y entre todos empecemos a tener una mirada estratégica. Si no, lamentablemente, esto va a ser recurrente. Querer buscar soluciones de un día para los 35 años no parece serio. El ámbito institucional es el camino y nosotros vamos a participar de cualquier ámbito donde estemos todos sentados, y aunque nos lleve mucho tiempo, tenemos que tener un plan de trabajo muy duro, muy largo y obviamente con mucha responsabilidad, pero es necesario crear un ámbito, tal vez por ley, que nos permita sostener en el tiempo una política pública más allá de los gobiernos. Muy bien, Guido Lorenzino, Pablo Garate, les agradecemos muchísimo que se hayan prestado para esta charla virtual, por ahora en cuarentena y en aislamiento social obligatorio. Seguramente tendremos la oportunidad de vernos nuevamente la cara y será un gusto seguir charlando con ustedes. Por ahora les agradecemos muchísimo, los despedimos. Muy buenas tardes para vos, Pablo, buenas tardes para Guido. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, muy bien. En un ratito vamos a seguir charlando de temas que tienen que ver con la agenda de la provincia de Buenos Aires, como siempre, en Lado P, por Infocielo TV, por la plataforma de Infocielo. En un ratito más entrevistas, más notas, más actualidad.